Encuentra los valores de t cuando el vector de salida del vector valor a la función r de t es perpendicular al vector de salida de las funciones con valores vectoriales son primos de t. Si dos vectores son perpendiculares, el producto puntual es igual a 0, lo que significa responder esta pregunta. Lo que significa responder esta pregunta será primero determine la función con valores vectoriales, r'ft. Al diferenciar cada componente de la función con valores vectoriales rft con respecto a t, entonces determinaremos el producto puntual de los dos valores vectorizados funciones establecidas iguales a 0 y resuelven para t. Así que, para empezar, sabemos que función con valores vectoriales rft tiene un componente x de 2, un componente t de 3t al cuadrado, y un componente z de 5t al cuadrado menos 4. Y ahora, para encontrar el efecto función de valor r' de t, una vez más, diferenciamos cada componente con respecto a t, de la derivada de 2t, respecto a t es 2, la derivada de 3t al cuadrado respecto a t es 6t. Y la derivada de 5t al cuadrado menos el cuarto respecto a t es 10t. Y ahora determina el producto puntual de la función de valor vectorial r de t, y r' de t igual a eso a 0, y resuelve para t. Recordar para encontrar el producto puntual. Sumamos los productos de los componentes x, y z, que nos da 2t por 2 más 3t al cuadrado multiplicado por 6t más la cantidad 5t al cuadrado menos 4 veces 10t. Y nuevamente, lo igualamos a 0 y resolvemos para t simplificando. A la izquierda, 2t por 2 son 4t. Más 3t al cuadrado multiplicado por 6t son 18t en cubos. Además de distribuir 10t tenemos más de 50t en cubos. Menos 40t es igual a 0. Combinar términos semejantes en el a la izquierda 18t cúbicas más 50t cúbicas son 68t cúbicas. Y 4t menos 40t simplifica las menos 36t. Vamos a ver si podemos resolver la ecuación por factorización. Primero vamos a factorizar el máximo común divisor de 4t, lo que nos da 4t veces la cantidad. 17t al cuadrado menos 9 es igual a 0. El producto de la izquierda es igual a 0 cuando 4t son iguales a 0 o cuando 17t al cuadrado menos 9 es igual a 0. Resolver 4t es igual a 0 para t, tenemos que t es igual a 0. Para resolver 17t al cuadrado menos 9 es igual a 0, vamos a sumar 9 a ambos lados. Y luego divide ambos lados por 17. Simplificando tenemos que t al cuadrado es igual a 9 decimoséptimos, el solucionador t tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Vamos a tener una solución positiva y negativa. Para obtener ambas soluciones, incluimos un signo más o menos a la derecha. Simplificando tenemos que t es igual a bien. La raíz cuadrada de 9 17 es igual al cuadrado de 9 dividido por el cuadrado de 17, y el cuadrado de 9 es 3. Indicando que t es igual a más o menos 3 dividido por la raíz cuadrada de 17. Entonces, son de t para las que la salida los vectores son vectores traza para las funciones de valores vectoriales, rf, t y nuestro primo de t o r perpendicular u ortogonal cuando t es igual a 0 o cuando t es igual a más o menos 3 dividido por una raíz cuadrada de 17. Vamos a echar un vistazo a uno de estos valores de t gráficamente. Consideremos el valor positivo de t de 3 dividido por una raíz cuadrada de 17. La función con valores vectoriales, rft es la curva azul. Las funciones con valores vectoriales son el primo de t es la línea roja, y estos vectores azules son vectores traza cuando t es igual a 3 dividido por la raíz cuadrada de 17. Observe los dos trazos, los vectores son perpendiculares u ortogonales en el valor de t es igual a 3 dividido por la raíz cuadrada 17. Y los vectores traza serían perpendiculares a t igual a 0, y t igual a menos 3 dividido por la ruta cuadrada 17. Espero que te haya resultado útil.